Un tiempo con Dios para meditar todo el día. 3 casas por construir. Y leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. 3 casas por construir. Y viendo un poco que somos arquitectos de nuestra propia vida, quedaron cosas en mi mente y en mi corazón y quise plasmar este otro tiempo con Dios para meditar todo el día. Y es que hay 3 casas que tenemos que construir. La primera casa que construimos es nuestra vida, pero nuestra vida la construimos con la palabra de Dios, a la forma de Dios. Tenemos que tener un corazón nuevo, renovar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder derribar todo argumento y dejar que la palabra de Dios permee en nosotros, porque dice la palabra que Satanás ha enceguecido el entendimiento del mundo para que no le resplandezca la gloria de Dios. Y obviamente cuando no conocía a Cristo, necesité derribar todo argumento y dejar que la palabra de Dios se hiciera rema en mi vida, creerla y vivirla. Y eso hizo que nuestra vida empezara a construirse. Y veo como Pablo habla aquí también en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, y dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Mira cómo somos arquitectos de nuestra propia vida, y Pablo mismo decía: yo como arquitecto, perito arquitecto, como sabio arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál fundamento? ¿El de Pablo? No, Pablo no tenía ningún fundamento. El fundamento de Cristo, el que él aprendió de Cristo. Por eso él construyó su vida y él decía que todo lo tenía por basura a causa del conocimiento de Dios. Él tuvo que vaciar su vida completamente y llenarla con el conocimiento de Dios. Esa es la primera casa que tenemos que construir. Esa es la primera casa que nos muestra la palabra de Dios que tenemos que construir. Solo así la obra de Dios, la que planeó para nuestra vida, para un hogar, para su casa, permanece firme, levantada y edificada. Sin la ayuda de Dios, una casa puede ser solamente el lugar donde una familia vive, come y duerme. Y un hogar es más que eso, es un lugar donde la familia crece, se edifica, se fortalece, se reúne, convive, compartimos, nos amamos y somos felices. Esta es la segunda casa que tenemos que construir. La primera casa es nuestra vida, la segunda es nuestro hogar. ¿Cómo podremos construir un hogar si no hemos construido nuestra vida? ¿Cómo podemos dar amor si no vamos a la fuente principal de amor y recibimos del amor de Dios para poder dar de ese amor? ¿Cómo aprender a amar a una mujer a un hombre, a nuestros hijos? ¿Cómo amar a nuestro prójimo si no entendemos el amor de Dios, si no lo hemos recibido, si no queremos vivir en el amor de Dios? ¿Cómo podemos recibir y sobre todo dar de algo que no entendemos y que no tenemos? Nadie puede hacer un préstamo si no tiene en el banco o en su casa un depósito grande donde pueda sacar de allí para prestar y para dar. Igual con nuestra vida, ¿cómo podremos dar amor? ¿Cómo podemos dar paz? ¿Cómo podemos dar tranquilidad? ¿Cómo podemos dar sabiduría? ¿Cómo podemos dar conocimiento? ¿Cómo podemos dar ayuda? ¿Cómo podemos dar tantas cosas si primero no vamos a donde el que las tiene todas, al trono de la gracia, y allí las recibimos para poder almacenarlas y poderlas dar también a los demás? Este es el segundo hogar del que hablo. Nuestra esposa, nuestros hijos. Esta es la segunda casa que tenemos que construir. Y es que las cartas pastorales nos muestran que aún para poder ejercer este llamado pastoral, uno de los requisitos es poder tener una casa construida, es poder tener a nuestros hijos en sujeción, es poder tener un hogar donde los hombres seamos los que proveemos. Y obviamente ya hemos hablado que las mujeres hoy en día nos ayudan por la situación, pero que la responsabilidad es del hombre, porque hay hogares donde es la mujer la que provee, o son los hijos los que proveen. Y esto no es bíblico. Es el hombre quien provee para su casa.
es el hombre. Y la palabra de Dios nos enseña que son los padres los que deben heredar a los hijos y no los hijos a los padres. Por eso, ¿cómo podremos construir un hogar? ¿Cómo podemos construir esta casa si primero no hemos construido nuestra vida? Y una casa que no está bien construida, hablando de la segunda, del hogar, lo único que muestra es que la primera casa, que es mi vida, no tiene vida con Dios, no tiene los materiales de Dios, no tiene la guía de Dios, no tiene la enseñanza de Dios, no tiene todo lo de Dios, tiene lo que cada quien quiere construir a su forma, a su agrado, y por eso de esa misma forma construye su casa, forma a sus hijos, no de la forma en que Dios lo dice, sino en la forma en que Él dice. Esa es la segunda casa que necesitamos nosotros edificar. Un hogar donde nos sentamos seguros, bien atendidos, amados, donde deseemos estar, deseemos llegar, donde no solo por necesidad de un techo tengamos que habitar. Hay hogares donde es desastroso llegar, donde hay gente que prefiere quedarse hasta tarde y llegar cuando su esposa o su esposo está dormido porque no quieren no quieren verse entre padres y hijos, porque hay confrontación, porque hay irritación, porque hay solo rabia, porque hay peleas. Y esta casa es la que nos muestra que si no está construida en Cristo Jesús, se derrumba a cada momento. Un hogar es algo que el dinero no puede comprar. Solo aquel que edifica su casa sobre la roca, que es en Cristo Jesús, logrará obtenerla. Pero dice que si Jehová no guardare la ciudad, esto significa que el Señor no solo la edifica, nos da los materiales, nos enseña a construirla, nos muestra, nos da medidas, sino que además la vigila, la cuida, porque no se trata solo de edificar un hogar, sino de mantenerlo, de guardarlo y protegerlo. Esto es lo que hace Dios. Dios, a través de enseñarnos a construir nuestra casa terrenal, nuestra casa carnal, o por así llamarlo, después nuestra casa terrenal, que es nuestro hogar, y por último nuestra casa espiritual, Dios también la cuida, pero cuando nosotros la construimos a su forma, como Dios nos ayuda a edificar, nos enseña, también la guarda. Si seguimos sus indicaciones, Él guardará nuestro hogar de las acechanzas del enemigo. Dice que en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Significa que es nulo todo esfuerzo que se intente levantar una obra sin la ayuda de Dios, sin el tiempo de Dios, sin el dinero de Dios, sin el esfuerzo de Dios, sin el trabajo de Dios, sin el consejo de Dios. Y todo lo que hagamos, por el contrario, con la ayuda de otros, con el dinero de otros, con el esfuerzo de otros, con el trabajo de otros, con el consejo de terceros que no tienen a Dios, esto no va a permanecer. Si la familia, la casa no ha sido fundada en Cristo Jesús, permíteme decirte que tenemos una casa que no demora en caerse, una casa que no demora en destruirse, una casa que no demora en saturar, en quebrar, en romperse. Y por eso vemos tantos hogares destrozados. La tercera casa que tenemos por construir, ya que el tiempo es limitado y quisiera ahondar un poco más de esto, es nuestra casa de oración. Es muy importante y quiero enfatizar un poco en estos pocos minutos, porque hoy vemos cómo la gente dice: Dios está en todos los lados, yo soy el templo de Dios y desde que yo ame a Dios no importa y no haga mal, yo estoy bien. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando yo decido construir mi vida, edificar mi vida en Cristo Jesús, y allí de esa misma forma edifico mi hogar en Cristo Jesús, necesariamente necesito edificarme en mi casa de oración, que es la tercera casa, pero en la forma de Dios. El Señor dijo a Pablo en Mateo capítulo 16, versículo 8, dijo que: y a ti también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No fue sobre Pedro que se construyó la iglesia, porque una iglesia no se construye bajo el fundamento de un hombre. Mismo Pablo lo dijo. El fundamento era Cristo, no Pablo. Mucho menos Pedro es un fundamento de la iglesia. Pedro no murió en la cruz por nosotros para darnos salvación. Fue Cristo Jesús, pero Pedro sí tuvo la revelación y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, y por eso te digo que tú eres Pedro.
Y sobre esa roca, sobre esa revelación que tú acabas de tener, que yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Por eso es que la iglesia se hace solamente con los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Romanos 10, Efesios capítulo 1 al 4, Juan capítulo 1, Juan capítulo 3. Hechos capítulo 4, muchos más versículos que te puedo dar, donde nos muestran que quien edifica la iglesia es Cristo Jesús. Ageo capítulo 1, versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esta es la casa espiritual. Pondré en ella mi voluntad, no la voluntad de hombre. No se construye a través de un hombre. Un pastor dirige hacia la voluntad de Dios, no hacia la voluntad del hombre. Ninguna iglesia es edificada por un pastor. Una iglesia es edificada por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Dios pone allí la voluntad cuando realmente se edifica bajo la roca, bajo Cristo, bajo los parámetros, las medidas, bajo el estandarte, bajo los reglamentos, las directrices, los alineamientos de Dios, no los del hombre. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 dice, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como las 6 está hablando a la iglesia. Yo no me animo ni me edifico por internet y mucho menos con gente que no me veo. Por eso necesitamos una iglesia local para animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Y allí el Señor nos habla a través de Pablo en las cartas de Corintios, a los Corintios, nos muestra cómo Dios da dones como Él quiere a la iglesia, para la edificación de la misma iglesia. Estos dones no son para afuera. Es increíble ver cómo gente resulta profetizando y hablando cosas por fuera de la iglesia, cuando la Biblia nos muestra que quien habla de parte de Dios lo hace dentro de la iglesia para edificación de la misma, no para afuera. El resto se llama adivinación. Pero esto no es palabra de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 3. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en mezcla de lugar. Y eso me habla acerca de la Torre de Babel. Esta es una cuarta casa, pero no la involucro porque esta es la casa que el mundo, el ateísmo, el gnosticismo y la religión quieren construir sin Dios, donde el Señor no es quien la edifica. Ellos se hicieron ladrillos, no preguntaron a Dios si eran ladrillos. Por eso el Señor dice que edificaría roca con roca, piedra con piedra. Dios no habla de ladrillos. Los ladrillos todos son iguales, todos son hechos a la misma medida, todos se parecen. Las rocas no, unas son más altas, más pequeñas, unas tienen otros colores, otras son más débiles, otras son más fuertes, otras soportan más, otras soportan menos, otras ayudan, tienen una ayuda más grande, otras ayudan poco, pero todas se necesitan unas a otras para construir, porque si se levantara un muro y solo se necesitara una roca pequeña, esa pequeña sostendría todo el muro para que no se venga abajo. El Señor construye con rocas, con piedras, con fragmentos de rocas, como significa Pedro. El diablo, el mundo y los demás construyen con ladrillos. Construir con ladrillos significa tratar de llevar una igualdad y tratar de hacer a mi manera, llevando la contraria a Dios, tratando de hacer lo que yo creo, pienso y como le digo a Dios, yo también puedo ser un Dios. Esta es una de las doctrinas de tantos que he enseñado, como Dante Gebel, como Maldonado, como Austin, como muchos predicadores que hablan que somos dioses. Y eso lo que significa es que es una vida construida en ladrillos. Pero realmente quien edifica su casa sobre la roca, la está construyendo a la forma de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos de tu palabra y gracias por darnos la bendición de entender, Padre, que separados de ti, nada podemos hacer. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.